aparentemente era algo más que eso. Excelente. Bueno, Muy bien. bueno, vamos a dar inicio a la segundo conversatorio o conversación, como se debería decir. Ya esta parte más estrictamente de arquitectura, la responsabilidad del arquitecto en el país, nuestra sociedad, nuestra cultura y más allá nuestra educación como tal. Entonces vamos a proceder. Bueno, buenas tardes. Es un gusto tener este panel de privilegio para la universidad con arquitectos de gran trayectoria y también un reto continuar una mañana que sin duda fue muy interesante, aportó muchísimo material para estudiantes y para la discusión académica y por eso quisiéramos entonces ahora continuar un poco como con el clima y lo ameno que estuvo la mañana. Y vamos a continuar una dinámica parecida de conversatorio donde nuestros panelistas nos van a hablar de su experiencia en el tema arquitectura y ciudad o el tema arquitectura y planificación urbana. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción y luego les paso a ellos el espacio para que cada uno de forma libre nos converse acerca de su experiencia. En este panel, que lo hemos integrado de esta forma, tenemos, si bien es cierto, una diversidad tanto de arquitectos como de planificadores urbanos. Tenemos tanto arquitectos que se han dedicado hacia un tema más de arquitectura pura y otros que han incursionado en temas urbanos. En el caso de don Jorge Bertó, que tiene infraestructura, que ha participado en la construcción de infraestructura pública y arquitectura institucional, pero con abordaje de ciudad, como es el caso de la Plaza de la Cultura, que trabajó quizá el hito más importante como espacio público en San José. Don Alberto Liner, que ha trabajado en diversidad de obras relacionadas con arquitectura hospitalaria, y su obra más emblemática quizá el edificio administrativo de la Caja del Seguro Social en San José, que también con visión de ciudad planteó no solo un edificio aislado, sino un conjunto de plazas que sin duda fue con una visión de desarrollo urbano muy importante. El caso de don Hernán Jiménez, que participó fundamentalmente en la transformación de la antigua Fábrica Nacional de Licores en lo que es hoy el Ministerio de Cultura, el Teatro de la Danza, el Teatro 1887, también un hito muy importante para San José. Don Eduardo Brenes, que fue director del proyecto Prugam, un arquitecto en este sentido más incursionado en temas de planificación urbana y ordenamiento territorial, con un proyecto de gran escala como lo es el ordenamiento de la GAM. Y don Edwin González, presidente del CEFIA, que sin duda también tiene mucho… De arquitectos. Del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Que sin duda también tiene mucho que aportar en el sentido que el Colegio de Arquitectos, más allá de una asociación gremial, es sin duda una institución que se ha convertido en referencia obligada de consulta y tiene gran influencia en las decisiones políticas que afectan nuestras ciudades. Entonces, bueno, con este panel damos inicio. Como les decía, el tema es arquitectura y ciudad o arquitectura y planificación urbana. Van a tener la palabra de forma libre para que hablen de su experiencia tal cual quieran. Yo solamente voy a hacer una introducción breve. Hablando del tema de planificación urbana para la GAMO, en el caso de San José, si hacemos quizá un recuento histórico, podríamos hablar de que partimos desde el siglo XVIII, en donde la ciudad de San José en aquella época no era realmente, no hablábamos todavía en el siglo XVIII-XIX propiamente de una planificación urbana. Quizá que los primeros intervenciones que se hicieron tuvieron más una visión de lo que en ese momento se llamaba embellecimiento de la ciudad, se le llamaba así, que se limitó mucho al trazado de cuadrículas, a los parques y a aquella visión de influencia europea, en donde más que todo con unas intervenciones más estéticas que otra cosa buscábamos parecernos a la ciudad europea o a París.
Luego pasamos por unas etapas en las que el Estado intervino muy poco y la ciudad creció de forma conurbada y desordenada a libre demanda. Y empezaron todos, digamos, caseríos periféricos de San José. Pasamos luego a una etapa en lo que ya propiamente con la creación del INBU entramos a hablar ya directamente de planificación urbana en el sentido técnico y se empiezan a trazar los primeros planes urbanos para la gran área metropolitana. Quizá el más importante que sintetizó todo lo anterior fue el Plan GAM del 82. Y luego pasamos a una etapa, digamos, ya más de crisis política y económica, en donde no logramos llegar a un punto claro sobre la planificación de la gran área metropolitana. Y en el último tiempo, como ustedes saben, solo en los últimos 5 años hemos discutido ya 3 propuestas de planificación urbana para la GAM, ninguna aprobada, ninguna en ejecución, y más bien absoluto desconcierto y falta de ponernos de acuerdo en cuál es la mejor propuesta y cuál es el mejor modelo para desarrollar nuestras ciudades. En este contexto, digamos que quería tal vez lanzar este tema, que en este contexto quizá que lo que subyace a todo esto, lo que es común a todos estos procesos, es el tema de quizá lo inconcluso. Empezamos quizá en una época donde hubo obras inconclusas de carácter urbano, como fue por ejemplo el conjunto de plazas que se propuso don Alberto Liner, que también fue inconcluso, un proyecto de circuito cultural del gobierno de Daniel Oduber también inconcluso. Luego hablamos de modelos urbanos inconclusos, como por ejemplo todo lo que en algún momento se trazó con la idea o el concepto o el modelo de ciudad polinuclear, y ahí tenemos los Hatillos o anillo circunvalación inconcluso, con lo cual también se dejó inconcluso no solo una obra, sino un concepto urbano, ¿verdad? Y finalmente ya en los años 2000 tenemos hasta ideas inconclusas, ¿verdad? Porque estamos hablando de ideas y trazados de ordenamiento territorial que como meras ideas también no han tenido puerto, ¿verdad? Están también inconclusas. Y en términos generales, inconcluso también el proceso de tomar la decisión al respecto. Entonces, bueno, yo les dejo estas inquietudes para que sean ustedes quienes conversen a los estudiantes con toda su experiencia acerca de esta historia, ¿verdad?, de nuestras ciudades. Adelante, don Jorge. Yo tengo que empezar. Sí. Bueno, tienes un micrófono aquí. ¿Me oyen ahí? Yo disiento mucho de todo lo que está pasando aquí, lo siento muchísimo. No estoy de acuerdo con la interpretación y el enfoque que se da de la parte urbana. No creo que el INBU haya hecho gran cosa. Creo que siempre ha faltado lo que es un plan no regulador, sino un master plan con propuestas reales. Si quieren verlo, vean la ciudad. No tengo yo que argumentar gran cosa, vean la ciudad como está. Entonces no puedo estar de acuerdo ni con la institución, que lo que hace es un plan regulador donde pone densidades en una forma casi que caprichosa. Durante años nos mantuvieron con unas alturas determinadas, con una serie de normas estrambóticas que yo no veo qué sentido tienen. Así es que, como ustedes ven, disiento de la historia que ella cuenta del siglo pasado, y de cómo la cosa viene para acá y qué se hizo. La verdad es que en el siglo pasado lo que nos dieron fue el parquecito que está frente a la fábrica de licores, que a nivel del tamaño de la ciudad ya era una maceta. De la Plaza de la Cultura, diciendo lo que dijo don Guido. Mi historia no coincide con la de don Guido. En algún momento que tengan paciencia les cuento todo lo que yo me acuerdo.
Lo que pasa es que yo no sé si lo que me acuerdo sea cierto o sea mentira, porque Fernando Durán dice que todo lo que uno dice es una jetonada. Entonces, pues no digo, ¿no? Estamos. Como ustedes ven, yo no sé si más bien, en lugar de conversar sobre las experiencias o no experiencias, nos agarramos a piñazos nosotros, discutiendo lo que creemos que debiera ser, participando con ustedes, que huelen a miados. Con el colegio diciendo, todo con el colegio diciendo que de los permisos, siendo una institución gremial, diciendo el enredo que han hecho. Cuando Hernancito, vos y yo vinimos a Costa Rica, íbamos a la salubridad, nos sellaban y de ahí íbamos a la municipalidad y muere. Ahora son... ¡Ay, más que eso! ¡Puta! Todas las que se les ocurre a estos señores. Una semerenda estupidez. El colegio no debe, por constitución y ser gremio, meter las manos en los permisos de construcción. Que los bomberos ahora tienen plata y quieren exigir, no sé, perfecto, hagan sus normas y agréguenselas a las normas municipales. ¿Por qué tienen que tener ellos una oficina especial donde tenemos que ir de bolas a entender unas escaleras? Yo no sé si ustedes las han entendido, pero que tiene que haber una distancia de aquí para allá y que una diagonal. Nunca he podido ver una escalera de esas de emergencia. Y voy donde los ingenieros de ahí me explican y tampoco entiendo. Porque además está en inglés. Es una normativa gringa. ¿Me explico? Alguna vez tuvimos ya discusiones de estas infinitas. Por ejemplo, perdónenme si me voy cabreando, pero de ahí. Las ganas que Pobre vos. Buen día, casi un poquito para allá. A la casa de un cliente que inauguraba su casa. Resulta que la inauguración era a las 7 de la noche, pero yo terminé temprano y como a las 5:30, cuarto para las 6, ya no tenía nada que hacer. Entonces me fui a esa casa a tirarme un trago ahí y la señora estaba llore y llore. ¿De qué te pasa? Dice, no, es que no vinieron los de la fuerza y luz, o no sé quién, a conectar la electricidad, estamos sin electricidad. Ni bocas, digo yo a la puta, ni bocas. ¡Qué astro! Entonces me voy a ver qué era la putada. Yo le tengo horror a la electricidad. Me ponen una escalera ahí y veo donde entra el cable para la casa, un cable como este pelo. Y el que viene de afuera de la calle como este pelo. Digo yo, ¿qué es esta cagada? ¿Cómo puede ser que va a haber más electricidad dentro que afuera? Entonces me empiezo a investigar. También ahí no teníamos normas. Las normas eran gringas. Entonces convoco a 14 ingenieros eléctricos. En ese tiempo teníamos una taberna que queríamos hacerla en la Escuela de Arquitectura, pero la universidad no nos dejó. Y nos puso como límite 200 metros de distancia. Entonces nos fuimos con un topógrafo. 200 metros de distancia, hicimos una taberna. Y en esa taberna invitamos a estos ingenieros. Es que nosotros no tenemos la capacidad técnica ni el dinero para hacer un código eléctrico. Y entonces le digo, bueno, pero me imagino que lo mismo que les cuesta traer el código gringo, les hubiera costado traer el código Normas DIN alemán, que está traducido en España, o el japonés y pagar la traducción. En Normas DIN son la mitad de las gringas, y el japonés era un tercio, y no me van a decir que los japoneses no saben niveles de electricidad y electrónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en un país tropical, como decía ahí Guido, estamos en Meridiano 10, teníamos unos alumbrados que quedaba uno, bueno,
¿ah? Porque traía la iluminación del código norteamericano. Y todos los cables que salían así de gruesos de adentro versus los de afuera, era porque las empresas gringas venden cable. Entonces ponían normas, que todavía no las estamos chupando, ¿verdad?, que no son las estrictas necesarias. Muchas de las cosas que pasan así. Ahorita, por ejemplo, el colegio saca una cosita que vi ahí en la computadora, que es una propuesta para 1 metro de San José, con todos los errores posibles y por haber, para alguien que se le ocurra hacer 1 metro. El metro viene de Desamparados a Guadalupe. Argumento: son los 2 lugares que tienen más habitantes. ¿Quién ha visto eso? 1 metro. 1 metro es un sistema. Pero hacer el metro con la mentalidad del bucero de Desamparados, solo al colegio se le ocurre. Eso es 1 metro reestructura la ciudad. Y no podemos hablar de esta masa versus esta otra masa para llevar a la gente de aquí a allá, porque entonces quebramos. Es el chiste que entre este y este haya 8 o 10 paradas igual de densas que los extremos, con otras vías que vienen en la otra dirección, para que la gente se baje y se sube y mantenga la densidad suficiente para poder pagar el metro. El problema es que no es solo una cuestión vial, pero como no tenemos un plan maestro, sino densidades y prohibiciones, yo no sé si a ustedes los entretienen esas prohibiciones, a mí me mata. Porque si hubiera una razón de por qué hay una densidad determinada, la única razón que me dieron muy honradamente la Municipalidad de Curridabat, en un lugar que la tenían para baja densidad, era que si ponían alta densidad, llegaban un montón de pobres y esos no pagan impuestos. ¿Cómo lo vemos desde ahí? Si así estamos planificando. Bueno, seguro, mucho de lo que les estoy diciendo es mentira, porque dice Durán Ayanegui que todo lo que uno dice son detonadas. ¿Ah? Pues a lo mejor sí, pero nosotros nos hemos entretenido horrores con esas detonadas durante muchos años. Pero ahorita viene lo que les va a venir a ustedes de futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, que la huella ecológica el país no la puede pagar. No hay suficiente tierra para diluir el mierdero que estamos produciendo. Y entonces hay que pensar en otras cosas y en otra escala. Tenemos que pensar en otro tipo de cosas, en barrios rascacielos, en otro tipo de cosas totalmente diferentes a las que tenemos ahorita. Y nosotros seguimos con una categoría de cosas que está mal. ¿Cómo se categorizan las calles en Costa Rica? De 7 metros, de 9 metros, de 14 metros, de bla, bla, bla. ¿Dónde existe eso? No, las vías es porque son autopistas. Es por la velocidad y el volumen de vehículos, no por el ancho de la calle. Entonces hay una serie de normativas. Alguna vez que tiramos algunas cosas de normativas al aire, ahora se llama, según me decía Marito Macís, que está haciendo un estudio sobre eso, isla climática. Pero nosotros sosteníamos que debiera darse un premio a las empresas que en lugar de puros techos de zinc y calles de asfalto, pensaran en materiales que no hicieran que en Romoser creciera la temperatura 2 y 3 grados y le echaran ese aire caliente a Escazú. Que había que pensar en otro tipo de normas. ¿Por qué? Porque también tenemos las normas gringas. Si usted tiene esta altura, es este ancho. Si es más esta, este. Si es más alto, este. Ese es más alto que este. Y como nosotros no llegamos a esa altura, entonces nosotros decimos este. Y de aquí para arriba, este.
Bueno, ahí los dejo. Péguese pues, claro. Esto era un juego de béisbol que iba a batear, iba a ir a primera, pero se falló un home run y se la llevó toda. Y ahora no sé si empezar a batear yo. Es lindo lo que sabe, ¿verdad? Sí. Este caramba lo deberíamos llevar a una oficina de urbanismo para que nos arregle el asunto. Me dejó confundido este hombre. A pesar de que comparto mucho con lo que acaba de decir, con su típica manera de ser, así, tan agradable, tan entrador, y lo deja uno medio chocho, ¿verdad? Entre primera, segunda o segunda y tercera base. Pero ya el bate hay que agarrarlo, y ahí te lo paso yo después. Sí, de lo que se trataba era hablar de urbanismo, no sé qué es eso. No sé, realmente. En algún momento intenté hacer algo ahí en la Plaza de la Caja y todas esas carvadas con otra propuesta que hay por ahí para hacer una integración con la Plaza de la Cultura, pero ya se quedó en papel, porque nadie la quedó. Empezando por nuestro ex candidato. Entonces, después de 50 años de ejercicio de la arquitectura, más, pero por lo menos certificados, en los certificados que le dan a uno, 50 años cumple el 4 de noviembre de estar incorporado al colegio. Así que póngase vivo a ver cuál queda vivo todavía. Todavía no he entendido quién soluciona el asunto. Aquí está Eduardo, y Eduardo ahora con un churuco muy bueno. Vamos a ver qué es lo que ¿quién nos va a contar? Yo me voy. ¿Qué dijiste? Yo me voy. No sé, francamente, es una cosa que se queda uno en el aire. Las escuelas de arquitectura, ya son escuelas de arquitectura, pero nadie dice y ha explicado si hay algo de urbanismo o hasta qué profundidad están estudiando urbanismo o qué es el relajo que hay. Si la arquitectura es primero o el urbanismo primero o cuál es el molote que se tiene, ¿verdad? Porque para poder hacer arquitectura, Hernancito vive en la montaña y le vale madres el urbanismo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero en el centro de la ciudad de San José, obviamente que se necesita urbanismo. Pero si le vamos a preguntar ahorita al gobierno cómo hacemos urbanismo en el centro de San José, pues no hay plata. Y ese cuentico viene desde hace 100 años o más. Nunca hay plata. Aquí han habido proyectos extraordinarios como el de Dobles, ¿cómo se llamaba Dobles? Aquel que hizo Álvaro Dobles, un proyecto gigantesco, el anillo de gobierno, ¿cómo se llamaba? Centro cívico. El Centro anillo cívico. cívico. El anillo cívico que era muy interesante, ¿verdad? Se murió Duber y se archivó todo. ¿Verdad? Entonces, y después, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. No. Vino la Plaza de la Cultura, ¡pah! Apretaron un barro ahí, hicieron una cosa extraordinaria, invitaron a la población en general para que nos metiéramos, a los estudiantes de arquitectura, a los arquitectos mismos. ¿Y qué hicimos después? ¿Qué hicimos? Ahí se quedó la Plaza de la Cultura solita, llena de palomas, y ahora ni las palomas, porque las están matando, ¿verdad? Porque las palomas se pasean en los edificios y en fin. Son narcotraficantes. Son narcotraficantes, los narcotraficantes no son las palomas, los narcotraficantes están en la Plaza de la Cultura y en la Reforma. Ellos solo sirven de mensajeros. Yo personalmente hice ese intento ahí en la Plaza de la Caja. Seguimos igual. De lo demás no sé, francamente no sé nada qué pasa desde el punto de vista urbanístico en esta ciudad de San José, y en las otras por supuesto ni las nombremos, porque no tiene ninguna solución de nada.
Es muy claro lo que acaba de decir Jorge, la problemática de la cantidad de vehículos en unas calles para coches de caballo, de caballitos, tic, tic, tic. Y ahora la avenida 8, la única avenida que atraviesa de alguna manera San José para viajar desde San Pedro hasta la Sabana, y ahí está llena de buses. Y la avenida Central está cerrada, y la avenida 6 está llena de buses. Entonces, ¿cómo sale uno? Y yo, que llegué con Hernancito a la avenida 8 para poner una oficina, y ahí ahora no se puede. Ahora nos pasamos fumando, fumando gratis todo el santo día. Eso es por otra cosa. Fíjense que decía Jorgito Borbón, colega, como ahora estamos todos desocupados. Decía, mira Jorge, la tanate que tenemos es que todos nuestros clientes se murieron. Digo, no, ese no es el tanate que los que quedan creen que nosotros nos fuimos al bote. Así es que ahí está la cosa. Pues así las cosas. Yo creo que aquí lo que me queda a mí es decirle a las autoridades de la Escuela de Arquitectura de esta Universidad Veritas que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas de verdad para ver qué es lo que va a ofrecer la Veritas y el resto de las universidades, por supuesto, y los que tienen responsabilidad sobre las otras universidades, a ver qué es la oferta que están haciendo. Yo vengo de una cosa que se llama el Instituto Tecnológico de Monterrey, hace 50 y pico de años. En aquel momento Monterrey era un pueblo, un horrible pueblo. Vayan a verlo ahora. Vayan a verlo, 50 años vista para una ciudad, es muy poco, ¿verdad? Está peor. No, está exquisitamente mejor. Exquisitamente mejor, es una de las ciudades que se ha desarrollado. Con gente colgada en los puentes. ¿Ah? Con gente que cuelgan en los puentes. Es que cuelguen en los puentes, sí, pero por otra razón. Ahora llena túneles, ¿verdad? ¿Ah? Llena túneles. Tiene túneles también. Seguimos. ¿Ah? Sigue. Bueno, no, yo primero que todo quiero decir que me agrada el título que le pusieron a esta reunión, que es un conversatorio, porque a mí me gusta conversar, no dar charlas ni conferencias, ¿verdad? Y bueno, yo creo que se debe dar una conversación multitudinaria aquí sobre los problemas, ¿verdad? Con eso que dijiste que me importa muy poco el urbanismo, no, y que por eso me fui para la montaña. No, me fui porque me importa mucho, ¿entendés? Porque efectivamente esta ciudad es una ciudad invivible y es una ciudad que yo sinceramente no le veo posibilidad de solución. Es una ciudad surrealista, San José. Sí, yo creo que no hay ninguna ciudad en el mundo donde vos de pronto venís en carro oyendo música tranquilo, ¿verdad? Y te encontrás con el tren de frente, con un pitazo del tren y vos de frente con el tren, ahí por el cuartel Bellavista. O que vas así, estás en una presa y de pronto el que está a la par es el tren, también, ¿verdad? O que venís así y el tren se te cruza así y vos salís por acá y otra vez te volvés y de pronto estás otra vez a la par del tren. Eso es absolutamente absurdo. Yo no sé quién toma esas decisiones, quién dirige esas cosas, cómo hacen para que esas cosas se den, ¿no? Yo creo que la ciudad de San José, yo lo he dicho algunas veces y hay gente que no le gusta la cuestión muy patriótica, qué sé yo, pero es la ciudad más fea del mundo. Efectivamente es la ciudad más fea del mundo. Es una ciudad que no tiene aceras, que no tiene arborización, que nadie respeta los reglamentos que existen, los reglamentos municipales, se respetan completamente. Si uno va a pedir un permiso de construcción y te dicen, bueno, usted puede construir de aquí para allá, aquí hay una línea de remitimiento, muy bien, cumplís en el plano, lo pones y cuando vas a ver la construcción está todo el mundo pegado afuera. Es un irrespeto total. Es decir, yo diría que lo que hay es una gran incultura urbana en este país. Y también, con todo eso que decía Jorge de los reglamentos y que vienen de afuera y que nos imponen cosas, etcétera, etcétera, yo a eso le doy un nombre, eso es una culturización, porque en realidad no solo se da en reglamentos, se da ya en la misma arquitectura, ¿no? Es decir, la arquitectura de esta ciudad o de este país es una arquitectura que no está respondiendo
a los términos que debería de responder por cuestiones climatológicas, tecnológicas, económicas, sociales, etc. Y eso se nos fue de las manos totalmente, eso se nos fue de las manos. Yo no soy ni urbanista ni soy planificador, soy simplemente un arquitecto que durante varios años ha tratado de hacer algo de arquitectura, pero como unas cuestiones absolutamente puntuales. Esa puntualidad no tiene ninguna trascendencia urbana, ninguna. Tal vez el proyectico que tenga un poquito de trascendencia urbana es el SENAC, dado las actividades de tipo cultural que ahí se desarrollan, artístico, y eso le da cierta vitalidad ahí a esos espacios. Pero en términos generales, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que comprender es cuál es la verdadera dimensión de la arquitectura como tal. Porque yo insisto en que una ciudad bella no la hace la arquitectura. Yo he estado en ciudades muy bellas y nunca he visto una arquitectura más mala. Pero ¿qué es lo que hace una ciudad bella? Todos esos elementos, la arborización, las texturas, el amueblado urbano, las plazas, los parques. Eso es lo que hace una ciudad bella. Y esas ciudades generalmente están rodeadas de muy mala arquitectura. Si ustedes van, por ejemplo, a ciudades tan bellas como San Francisco, como Manhattan, como Boston, cualquiera de esas ciudades de Estados Unidos, o nos vamos a Europa también, a cualquiera de esas, nos damos cuenta que la arquitectura es muy pocas las obras que tienen una influencia directa en el urbanismo. Entonces, esa belleza urbana es la que yo añoro en esta ciudad, porque no he visto nada más feo. Y yo no creo sinceramente que toda esta fealdad, digamos, sea culpa ni del colegio, ni de los reglamentos. Yo creo que hay un mal gusto intrínseco en la sociedad, y eso es lo más grave. Y ese mal gusto intrínseco no se arregla con un reglamento. Porque aquí cuando se hace una obra de arquitectura, y voy a poner un ejemplo que generalmente cuando tengo la posibilidad de hacerlo reitero en él, y es el colegio. Es decir, yo no estoy diciendo que el colegio es una obra de arte, una obra de arquitectura maravillosa, pero lo que han hecho con ese edificio es un irrespeto total. Y una institución que se vanagloria de hablar de arquitectura, de patrimonio, de hacer congresos, de llenarse la boca diciendo esto y diciendo lo otro, y son los primeros en intervenir un edificio y destruirlo, porque eso es lo que han hecho con ese edificio. Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener el Colegio de Arquitectos para decirnos a nosotros algo? Para mí no tiene ninguna, ¿no? Pero ese problema se presenta en todo lado. Es decir, aquí no se puede hacer nada si después de un tiempo ya no le han metido mano y lo destruyen. Inclusive pequeños focos de espacios urbanos, como el de la Contraloría, como el del extinto Banco Anglo, como la misma Plaza de la Cultura, que me parece un irrespeto lo que hicieron con esa plaza. Es una barbaridad. En fin, entonces, ¿qué quedamos? Es decir, se trata de hacer algo bien hecho y sabemos que eso no va a durar. No va a durar, no hay ningún respeto. Uno ve edificios institucionales que al cabo de poco tiempo, de pocos años, están absolutamente transformados por los mismos burócratas que los habitan. Y lo que vuelven son ratoneras. Y la ciudad nuestra es una ratonera. Es decir, es una ciudad desarrollada en el miedo. La ciudad de San José lo que expresa es miedo. Las protecciones, las rejas, la cárcel, que es esa ciudad. Es decir, el miedo que ha ido produciendo algo muy grave en este país, y es el individualismo y la falta de solidaridad. Eso es gravísimo, y de esto se encargan los medios de comunicación, de crearlo. Entonces ese miedo tiene una expresión formal en la ciudad nuestra,
y es una expresión formal, para desgracia, horrible. Entonces el problema también no es tanto el reglamento, sino ahí ya entra en jugar un montón de variables ya más complejas que es difícil, perdón, pero es difícil que en una escuela de arquitectura, sea cual sea, se empiecen a dar soluciones prácticas. Es decir, se pueden dar soluciones teóricas, académicas, que de ahí no van a pasar, ¿verdad? Porque hay otros intereses muchísimo más profundos, más grandes, que son las que están dirigiendo ese desarrollo urbano, a pesar de los planes de planificación y todo lo que se puede hacer. Y entonces hay que tener muy claro a dónde se pone el ojo, de a dónde es que está la raíz del problema. Y nosotros como arquitectos o urbanistas no podemos hacer absolutamente nada. Ese es mi punto de vista y por eso creo que es un conversatorio para discutir un poco sobre eso. Cuando yo me refería a las escuelas de arquitectura, para que pusieran el dedo en la llaga, no me refería a la injerencia o a la presión que pueda hacer a las autoridades que manejan estos asuntos en el país. Me refería a la presión que las universidades pueden hacer al colegio, ya, seamos claros, al colegio, para exigir los derechos que los arquitectos, como tal, en la pureza del término de lo que es la arquitectura, pueden hacer. Pero si en las escuelas no pasa nada, y ahí, en el colegio tampoco va a pasar nada, porque no pasa desde hace mucho, para decirlo de alguna manera. Entonces, no hay la menor duda que como dice Jorge, que si Durán dice que todo lo que decimos y pensamos es mentira, pues y alguien tiene que aparecer como una verdad, de alguna manera. Y para mí, esos son las escuelas de arquitectura. Si a las escuelas de arquitectura tienen el suficiente poder para hacer una presión, pues la hacen. Ahí están las escuelas de medicina, ejerciendo enormes presiones sobre una institución que se llama la Caja Costarricense de Seguro Social. Nada menos la institución más poderosa. ¿Saben cómo la tienen? ¿Cómo la tienen? Eso nace todo desde el colegio de médicos y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero nosotros los arquitectos estamos corriendo de primera a segunda. No hay nadie todavía que haya pasado a la tercera. Estamos ponchados, no seas muy optimista. Corriendo, no arrastrando. Sí. Exactamente. Sí, sí. Pero para irles puntualizando cosas, yo quiero robarme de estos dos. Espera un tirito. Aquí está el presidente del colegio de arquitectos. Dejar que pase para allá la bola. Ok. Nada, Entonces ya, yo no, creo pero que ya, y esta es la oportunidad, digamos, que yo tengo en este momento. De decir que tengo contacto con el colegio, fui presidente del colegio. Y he hecho muchas presiones, mucho rato. Es más de uno me mienta la madre cada vez que me ve. Y a mí que me importa, mi mamá está en el cielo. Mi mamá está en el cielo. Pero entonces, si el que lo diga, yo sigo jode. Pero ya en mi soledad como tal, no puedo hacer nada. Ahora venimos a una campaña dentro de poco y voy a hacer toda la presión que necesite hacer. Decía Nacho, está retomando este señor. Como es un conversatorio, se supone que nos podemos interrumpir, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, estaba esperando. Y podemos hablar mal de la gente en orden alfabético, ¿verdad? Lo que dice Nacho, que hay una serie de intereses por ahí. Yo no quiero que esa cosa quede en los estudiantes, como que hay una serie de intereses por ahí. En realidad hay que irlos puntualizando y hay que irlos atacando concretamente. Ahorita, uno de los más serios para el futuro de la arquitectura es el Banco de Costa Rica. Y esa cosa que llaman, ¿cómo llaman? Cuando el banco presta. Fideicomisos. Eso que, con lo que nunca va a hacer la carretera de San Ramón. Fideicomisos. El fideicomiso, como figura, está usándolo el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, principalmente. Pero está cogiendo una configuración
Les voy a contar experiencias personales para que no crean que estoy bateando. Lo viví en el diseño de la Asamblea Legislativa, concurso. Y lo viví compitiendo para hacer planos de los edificios que está haciendo la Universidad de Costa Rica. Con el dinero de todos los costarricenses, porque todavía creo que el Banco de Costa Rica y el Nacional eran nacionales, ¿verdad? Llegan y ponen una serie de precondiciones que excluyen al arquitecto joven y al arquitecto bueno de cualquier participación. Se los voy a poner como: vayan ustedes, apenas se gradúan y ya tienen derecho a ejercer. Y de pronto sale una pendejadita ahí, una sucursalita de un banquito de Tucurrique. ¿Y qué dice el concurso? Tiene que haber construido al menos 5.000 metros cuadrados en los últimos 5 años. ¿Cierto o no? Cierto. Después, para poder entrar, tiene que usted tener una garantía de cumplimiento, de participación, garantía de que va a terminar las cosas. Ahorita, para el edificio de ingeniería de la Universidad de Costa Rica, que el anteproyecto lo hizo el hijo mío, para nosotros seguir los planos, teníamos que conseguir 23 millones de colones solo para las garantías. Quedamos fuera, porque eso está organizado por la banca nacional, con el dinero de todos los costarricenses, para que solo las empresas muy grandes, y por ahí hay una de arquitectos gringa que tiene como 40 arquitectos, no sé ni cómo se llama, porque son siglas. Yo la única sigla que me sé, y era porque este idiota trabajaba ahí, es el de la caja. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con el supuesto ayuda del sistema bancario nacional, no solo con el dinero del banco, que ya en sí es costarricense, sino con los ahorros de nosotros los trabajadores y nuestras pensiones, que todos los días la nación dice que son una barbaridad, y las que son una barbaridad no las quitan las que no son una barbaridad, todo el resto, ¿verdad? Entonces eso hay que atacarlo. ¿Qué tiene que hacer la gente ahora? Inmediatamente tomar el colegio, no criticarlo, tomarlo. Así es. ¿Cómo empezamos nosotros a hacer la escuela de arquitectura? A hacer el mismo colegio, separarlo, pero no se pudo porque eso ya nos fuimos para Londres y lo federaron. Pero la idea era separar el colegio de arquitectos de toda esa carajada. Fuimos a coger la asociación de arquitectos, que era lo único que existía en ese momento, que era de arquitectos. Por aquí, este hombrecito, el abuelo, era Carlos Binocur. En el momento en que tomamos nosotros la asociación de arquitectos, había una conferencia de Carlos Binocur en la asociación de arquitectos y no llegó ni Carlos. Estaba totalmente vacía. Entonces hicimos una elección, tal vez un poco fraudulenta, y fue la primera vez que votó. Entonces nos trajo problemas desde México. Pero sí se acuerda. Y empezamos, resulta que conseguimos el grupo de arquitectos que estábamos ahí, que éramos como 14, y que le presentamos a don Pepe un plan que nos mandó al carajo. La cosa es que era interesante para nosotros que los arquitectos empezaran a participar. En ese momento éramos 65. Como nadie iba, se nos ocurrió invitar a todo el mundo por teléfono. Se consiguió que la cervecería regalara toda la cerveza del mundo, y entonces después de hablar nos tomamos una cervecita, que aquí no nos van a dar, ¿verdad? Café rancio, ahí vos te ofrecen. La cosa es que me dice Reno, que quedó de presidente, yo era el secretario. Bolaños quedó de tesorero.
otro que no era el grupo Warner Sequeira, era el secretario. Entonces empezamos a llamar a las esposas de los arquitectos y decirles, va a haber una reunión de la Asociación de Arquitectos. Queremos que ustedes vayan, pero que sea sorpresa, no digan nada. Y solo llegaron las damas, ni un solo colega. Qué sé yo, eran las 11:30 de la noche. Y entonces, ¿qué hacemos? Les preguntamos a las damas. Llévenos a la Orquídea porque queremos conocer San José de noche. Y nos llevamos a todo ese viejero por todo Sanchepe de noche. Para que vean ustedes la tristeza de esa época, que se parece mucho a la cuestión de urbanismo actual. Había una cosa que se llamaba la Orquídea, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? No es que ahí solo salía uno chico. Es muy así, muy tímido. Quedaba frente a la casa del Tornillo, había un estacionamiento. Y las chicas ahí salían con sus mallas, pero era una pobreza tal que todas las mallas tenían huequitos. Y entonces comían chicles y se llenaban los huequitos. Para que vean que no es mentira lo que les digo, les voy a decir cómo entraban esas chicas. Hijo de Dios. ¿Qué se lo? Me amarraron, y yo sabía que estaba una traición. Las chicas llegaron así. ¿Ah? Con todas sus cositas todas rotas, y era una cosa trágica. ¿Qué día lo hiciste? ¿Verdad? La cosa es que toda esa situación, de alguna manera, ha dejado a Costa Rica así, allá. En ese momento, esos 14 arquitectos, que no puedo decir nombres porque seguro algunos se mueren. Hicimos una propuesta entre varias. ¿Perdón? Así. Nada más rapidito. Lo que quiero es que entren en conciencia de que está en ustedes tomar el colegio. Está en ustedes hacer las propuestas. Ya no en nosotros, no. Ya nosotros, cuélguenos. Pero, por ejemplo, en ese momento se había hecho una propuesta en la Asamblea Legislativa para expropiar centros de manzana a uno y otro lado de la Avenida Central, desde Chelles a Mumani, para hacer ahí elementos peatonales y juntarlos con la Avenida Central. De ahí salió el concepto de Plaza de la Cultura, porque se pretendía empezar por esa media manzana, con esa expropiación de la parte central. Y había una serie de mecanismos ahí, con lo que sigue, y van a tener que reestudiarlo, que es la economía urbana, para poder hacer que la ciudad se pague a sí misma lo que tiene que convertir. Perdóname, Brenes, pero tenía que sacarme ese clavo. Aquí estamos muy entretenidos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a la universidad por invitarnos. Bueno, yo no tengo el humor de Jorge, ni tantas anécdotas como los señores, pero sí hay que hablar del tema. Y quiero empezar diciendo que definitivamente la planificación urbana, el urbanismo, el ordenamiento territorial son disciplinas preciosas, pero altamente difíciles. Tanto que mi hija, que es arquitecta, desde un principio me dijo: papi, con planificación urbana usted a mí no me involucra. Ya lo he visto sufrir demasiado, ya no más. Y esa es una realidad. El tema y lo que uno ve en otras ciudades europeas, del norte de América, algunas latinoamericanas, que van avanzando y a uno se le salen los ojos de envidia de la buena, ¿verdad? Porque uno aprecia lo bueno que se viene haciendo en otras latitudes. Pareciera que aquí la cosa está bastante difícil y tiene que ver con muchos factores. Me gustaría pensar
que somos un país muy nuevo, muy joven en materia urbana, pero igual son otras realidades latinoamericanas, ¿verdad? América Latina no tiene más de 5 o 6 siglos y la historia de las ciudades es todavía más corta. En el caso de nosotros, yo siempre he dicho que San José y por lo tanto las otras ciudades cercanas a San José, podríamos decir que no hace más de 30 o 40 años que empezaron a ser ciudad y no necesariamente una ciudad planificada. Y entonces ese ruralismo que cargamos todos nosotros como una herencia, porque si echan ustedes para atrás su árbol genealógico, un abuelo o un bisabuelo de fijo vino del campo, ¿verdad? Y la generación mía ha tenido esa vivencia de haber conocido el fogón y los pisos de tierra y jalar agua de los ríos a las casas hasta que la tecnología nos alcanzó. Pero eso que ha sido muy rápido, no ha sido rápido en la cultura urbana. Y entonces todavía vivimos con ese recuerdo del campo, metidos en un pueblón muy grande, porque eso es lo que es la GAM, es un pueblón, si San José es un pueblón, la GAM es 30 veces más grande como pueblón. Yo estudié diseño urbano después de 20 y tantos años de ser arquitecto y llegué con una cara de viejo a la maestría que el proveedor me dijo que si quería ser el asistente de él, por la cara, no por el conocimiento necesariamente. Y yo le dije, no, yo vine aquí a aprender. Mi currículum lo dejé en la mesa de noche de mi cama y aquí vine a partir de cero. Y en algún momento él me preguntó, bueno, ¿y usted qué es lo que pretende con la maestría? Y yo, bueno, yo quisiera hacer algo en San José. Y yo, no, para hacer San José mejor estudie primero, porque es una escala muy grande. Vamos a meternos en todas esas disciplinas, a entender de qué se trata la ciudad. Bueno, y eso fue lo que hice. Cuando yo vine al país en el año 93, me encontré que la experiencia de estos colegas ya había tenido su época, habían hecho un esfuerzo muy grande, algunas obras urbanas, y el tema estaba desértico. Yo fui a Limbo a conversar con la gente de Limbo, de la misa, no conocían la media en el tema urbano, iba al Instituto de Vivienda y Urbanismo y sin embargo de la parte urbana no me encontré ninguna respuesta. Fui a la Municipalidad de San José, recién empezaban un plan regulador y no porque el plan regulador sea una herramienta genial, pero no tenían ni siquiera plan regulador. Y comencé a meterme yo solo a través de una circunstancia muy especial. A mí la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que no tenía que ver nada con urbanismo, me llamó para hacerme cargo de un proyecto que era el rescate de la cuenca alta del río Virilla, porque además yo era planificador regional y conocía algo de eso. Pero ahí también estaba un proyecto al que yo le eché ojo para meterme en la temática urbana, porque esa era mi maestría en ese momento, ya yo había venido. Y estaba el proyecto de electrificación subterránea, un proyecto que era muy pretencioso, se trataba de canalizar en forma subterránea 315 cuadras del centro de San José. Y lógicamente, con una visión de diseñador urbano, yo dije, bueno, esta es la gran oportunidad de empezar a hacer algo a una escala un poquito más grande. Y le hablé a la gerencia de la compañía para que no vieran
la infraestructura eléctrica como el objetivo más importante, aunque ese era el objetivo más importante, ¿no? La canalización subterránea, sino que se viera que ese proyecto podía ser la punta de lanza de un rescate de la ciudad a raíz de que se quitaban un montón de elementos contaminantes, postes viejos, transformadores inseguros, se iba a dotar a la ciudad de una infraestructura eléctrica con mucho mayor capacidad, se iban a poder poner posterías nuevas, luminarias nuevas, que se podía trabajar con el sector privado para por lo menos, si no se construía mucho, por lo menos limpiar la ciudad, arreglar aceras, o sea, acompañar esa obra con un proyecto un poquito más visionario. El proyecto se hizo y en ese ínterin pudimos hacer la peatonización que hoy se conoce y que la peatonización en San José realmente empieza en los años 50, cuando nosotros estábamos muy chiquillos, que cerraban la avenida para irnos a tirar un avenidazo que se llamaba y tirarle confeti a las muchachas y toda esa cosa, pero era el cierre de la calle nada más, nunca se tocó la infraestructura. Después vinieron algunos proyectos, Jorge mencionó uno, que la Escuela de Arquitectura intentó. Lo cierto es que a nosotros nos tocó convencer a la Municipalidad de San José de que ya metiéramos mano a la infraestructura de la Avenida Central para mejorar ese espacio. Han pasado 25 años más o menos, 23 años desde que empezó el proyecto y yo camino periódicamente la avenida para ver qué cositas van cambiando y sí, muy lentamente empieza a aparecer un café en un segundo piso, ¿verdad? Con vista al paseo peatonal. Algunos edificios se vienen remodelando, le han botado paredes, le han puesto barandas de vidrio con mesitas dando a ese espacio. Algunas otras cosas han desaparecido, como la churrería Manolo, y están poniendo una bodega horrible de cono, una tienda comercial, porque precisamente en esa falta de cultura urbana que comienza por las autoridades locales, de no tener una visión correcta de lo que es la ciudad y lo que debe ser la ciudad, se cometen muchos atropellos y se logra un pedacito de éxito, porque algún comerciante, algún dueño de edificio, algún arquitecto se metió por ahí, vio un potencial y mejoró una esquinita. Pero el grueso sigue siendo y sigue estando en manos de la ocurrencia. Nomás inaugurado el paseo peatonal, ya le metieron rótulos y vallas comerciales, le metieron un montón de cosas, dejaron que los vendedores ambulantes volvieran a hacer de las suyas, el piso se ha ennegrecido de la cochinada que es, porque ni siquiera lo lavan, en fin, ha sido una batalla y solamente para tocar un tema urbano que es la peatonización. Al tiempo esas ideas comenzaron a evolucionar, se estableció una comisión de rescate de la ciudad de San José, estábamos como 40.000 instituciones metidas ahí, y se comenzaron a gestar ideas muy interesantes, comenzando por la infraestructura básica, ¿verdad? ¿Cuánto costaba en San José arreglar 100 metros de calle pública en cuanto a cañerías, aguas negras, aguas pluviales, asfaltado y acera, y la iluminación, que son la infraestructura básica del espacio público? Hicimos un presupuesto y si hubiésemos tenido el Estado, el gobierno, el país, hubiese tenido esa idea de cómo empezar a hacer progresar una ciudad, pues eso era lo primero que había que hacer, ¿verdad? Y tenía un presupuesto razonable. Alguna o dos calles se hicieron, pero hasta ahí termina todo. Eso evolucionó y se fundó la Comisión de Desarrollo de la Gran Área Metropolitana. Ya era una idea un poco más global, más grande, ya no era San José la preocupación, porque era lógico, se empezó a entender, se empezó a conocer que inclusive el problema de San José ni siquiera es de San José. Si uno analiza el tránsito, si uno analiza la congestión, la contaminación, el flujo de gente,
la desertificación de San José, que queda vacía en la noche, y uno comienza a preguntarse, bueno, y de esta involución de la ciudad, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Bueno, viene de un modelo de urbanismo, si se puede llamar modelo, totalmente erróneo, que hemos empezado a aplicar desde hace 30 años, más o menos, cuando la ciudad comienza a conurbarse, a llenarse de todos los espacios vacíos que existían entre Alajuela, Heredia, Cartago y San José, ¿verdad? Comenzaron a llenarse. ¿Y por qué comenzaron a llenarse? Precisamente por un modelo de urbanización totalmente aberrante, totalmente insostenible. Y todo eso comenzó con Atillo. Fíjense que hasta que llegó Atillo, las ciudades eran núcleos compactos, como las quisiéramos llamar hoy otra vez, ciudades compactas multifuncionales. Y eso era Cartago, y eso era San José. Pero obviamente ciudades moderadas de una altura de un piso, porque eso era lo que se necesitaba en ese momento. Pero en la medida que comienza la expansión de Atillo, un proyecto que inicialmente es el gobierno el que impulsa Atillo a través del INBU, porque en ese momento en la literatura y en la Academia Mundial estaban las ciudades satélites de moda. Y además porque los problemas urbanos en las utopías de los arquitectos siempre se han tratado de resolver los problemas de la ciudad fuera de la ciudad. ¿Verdad? Si hay mucho carro, hay que hacer muchas carreteras. Si hay mucho molote, hay que irse para afuera. Si estamos necesitando construir, nos vamos para afuera. Entonces, el problema urbano, en lugar de resolverse, se extiende y se hace más grande. Pues eso comenzamos a hacer nosotros con Atillo. Y ese modelo, la empresa privada, ni lerda ni perezosa, lo copió. Y no solo lo copió, sino que se lo arrebató al INBU. Y hoy, no quiero darles a ustedes un panorama muy difícil de empleo, ¿verdad? No hay empleo para arquitectos. ¿Por qué? Porque un condominio de 400 casas la hace medio arquitecto. Ni siquiera uno. Con medio arquitecto se hace un condominio. ¿Okay? Con soluciones repetitivas, ¿verdad? Todo el mundo diseña las casitas y las construyen, pero nosotros, arquitectos, tenemos muy poca participación en ese diseño. Y como el mercado del urbanismo todavía no lo hemos sabido llevar a la empresa privada, porque todo es normativa del Estado o de las municipalidades, igualmente estamos limitados en fuentes de empleo. Pero bueno, se expandió la ciudad, se extendió la ciudad, y el sector privado empezó a hacer su agosto construyendo y construyendo condominios y condominios y condominios, y hoy tenemos una masa urbana prácticamente que ocupa el 90% del espacio urbano disponible, porque también eso hay que entenderlo, no todo el territorio es de potencial urbano, y en ese 10% el sector privado encuentra que es muy poquito para seguir creciendo. Entonces hay que extenderse a las zonas agropecuarias y a las áreas de protección. Y ese es el modelo que tenemos. Sin embargo, no todo es negativo y no todo es nubarrones. Yo creo que también en estos 20 años las escuelas de arquitectura vienen con un aporte muy interesante, en donde la enseñanza del urbanismo, la enseñanza de la planificación, la enseñanza del diseño urbano está hoy en todos ustedes, como lo está en la Escuela del Tecnológico, como está en la Universidad de Costa Rica, etc. Y ustedes están comenzando a hacer una masa pensante que tiene una convicción distinta de lo que podría ser la ciudad. Ahora, cuando hablamos, ¿y qué es la ciudad? ¿Cómo describimos la ciudad? ¿Cómo se imaginan ustedes la ciudad a futuro? Es que es muy fácil decir que como tenemos 1 millón de carros, entonces necesitamos 1 millón de kilómetros de calles, ¿verdad? En carreteras. Pero si ese ejemplo lo llevamos a Los Ángeles, en California, podemos darnos cuenta
de que ahí no tienen el millón de carros ni el millón de carreteras, tienen 20 millones de carros y 20 millones de carreteras y la cosa no funciona tampoco. Entonces está la ciudad bajo ese concepto de que la ciudad tiene calles estrechas y que por lo tanto hay que ampliarlas. Yo pregunto si es esa la solución. Cuando pensamos en el transporte masivo, todo el mundo habla de sacar los buses de la ciudad. Por supuesto que el sistema actual sí hay que sacarlo de la ciudad, pero no el bus modernizado, planificado, sí tiene que llegar a la ciudad, porque el que llega a la gente lo que llega a la ciudad es la gente. No queremos que lleguen los carros. Entonces ahí hay un paradigma que hay que cambiar. Cuando hablamos de expansión urbana, hablamos de densificar el centro en vez de expansión urbana. Hay que cambiar el paradigma. Y si todavía la gente se imagina que llevar más gente a la ciudad es más molote y más congestionamiento, es porque la idea todavía no está clara. Porque ¿cuál es la idea? La idea es vivir en esa ciudad, convivir en esa ciudad, hacer vida comunitaria en esa ciudad, tener colectividad en esa ciudad. Y para eso no se necesita el carro. Si vivimos cerca de las funciones que nos debe ofrecer una ciudad, el carro no se necesita. El carro estará en algún lado, en el garaje, en un parqueo, en un sótano, pero en la ciudad no hace falta tener el carro. Y las distancias nuestras son tan cortas que se puede caminar. Ahora que tenemos tanto congestionamiento, hagan la prueba. Si quieren, salgan de Heredia a pie en la mañana, a ver quién llega más rápido, si uno caminando o el que viene en carro. Entonces, ¿de dónde viene tanta presión por llegar a tener carros y carros y carros? Yo no tengo nada contra carros, tengo uno grande inclusive, pero bueno, tengo una familia de 5. Entonces, el hecho es que el carro tenemos que irnoslo quitando de nuestras cabezas. Y aquí alguien dijo, sí, tomen el colegio, con toda razón. Tomen las ideas, tomen el concepto. Ustedes están desarrollando una profesión preciosa y yo no quisiera que ustedes pensaran como mi hija, ya no más planificación urbana, ya es suficiente. No, yo creo que el reto sigue vigente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a pensar en cuál es esa ciudad que queremos. Y esa ciudad tiene muchas escalas, desde arreglar una esquinita en un barrio, desde proteger un pequeño pedazo del río, hasta pensar en las grandes soluciones, que es lo que hace funcionar una ciudad. Porque la ciudad, al final de cuentas, bueno, la GAM somos 2,5 millones de habitantes, seremos 3,5 en el 2030, eso es un incremento relativamente bajo. Y entonces me preocupa que en ese concepto de ciudad pensemos en una ciudad como Panamá, en donde lo que hay es un plató plano y una mole de edificios ahí, en algún punto de la ciudad, el centro financiero. Nosotros hemos creído más en que precisamente como la GAM es tan grande y tiene 31 municipios y tiene muchas ciudades, cada una de ellas debe llegar a ser multifuncional y compacta, pero lo compacto no significa rascacielos necesariamente, pueden ser edificios del alto que permita el concepto, la necesidad. Lo importante es que cada uno de estos pueblos sea compacto y multifuncional y que en cada uno de ellos la gente pueda caminar, andar en bicicleta y en tercera instancia en el transporte masivo. El carro es la última prioridad. Eso que es tan sencillo es hartamente difícil porque en nuestros tuétanos, ¿verdad? En nuestro cerebro solo cabe la opción del carro. Y en ese sentido va a ser muy difícil convencer a todo el mundo. El esfuerzo de nosotros, bueno, se vino
abajo, pero no está perdido en el sentido de que mucho de esto se habla en las universidades, mucho de estas cosas se enseña y sigue presente y sigue vigente. De manera que hay que plantearse ese reto porque la ciudad del futuro es la ciudad de ustedes. Ya nosotros no la vamos a diseñar, es más, no nos corresponde nunca diseñar a nosotros una ciudad, la ciudad la hace la comunidad, ¿verdad? Desde tiempos inmemoriales. El arquitecto va participando, va haciendo su casa, su edificio, su escuela de arquitectura, pero el conjunto urbano la hace la sociedad. Y en ese sentido, si la sociedad no tiene un concepto claro de esa ciudad que quiere, o esas ciudades que quiere, entonces no habrá solución posible, porque cada uno va a seguir dentro de su criterio muy personal, tratando de hacer lo mejor que pueda. Y entre lo mejor que podemos hoy es encerrarnos en rejas, ¿verdad? Porque la solución a la seguridad es la reja. Y si ustedes analizan la evolución de las rejas, se van a dar cuenta de que es un proceso tan increciendo que de unas barritas que pusimos en las ventanas, después fue la puerta, y después fue la baranda de afuera, y después fue el alambre de navaja, y después la alarma, y después el perro, y después 4 candados, y ya empiezan a surgir noticias en los medios de cómo la gente muere en un incendio, o muere en un temblor, o muere en una carrera porque sencillamente no encontraron las llaves. Bueno, ese es el mensaje que yo quería dar. Todavía falta Edwin de hablar y seguir conversando, pero esa es la idea fundamental. Yo creo que no hay que rendirse si no hay institucionalidad con sensibilidad para lograrlo. Les va a tocar a ustedes descubrir ese camino. Quizás la solución no esté en la institucionalidad ni en las leyes, sino en los barrios y en los vecinos y convertirnos algo así como en apostolados de una idea, de un carácter urbano diferente, porque ¿a quién le prohíben limpiar una calle? A nadie. ¿A quién le prohíben quebrar unos árboles en la calle? ¿A quién le prohíben hacer una cosita en el barrio? A nadie. No se necesita un plan regulador para tanta cosa. ¿A quién le impiden, como vecinos, evitar que los carros se parqueen en las aceras o en una zona verde? A nadie, pero se necesita ese espíritu, ¿verdad? Donde es una colectividad la que, a través de una idea que tiene, defiende lo suyo. Y no es con huelgas, ni peleándonos, ni esto, ni el otro, ni que nos llamen comunistas o capitalistas, porque eso no tiene ningún sentido y la sociedad hoy está estigmatizada. Uno no puede pensar diferente porque ya es comunista o es liberal de los peores. No, sencillamente somos ciudadanos, tenemos todo el derecho de pelear por lo nuestro, pero empecemos cada uno en su sector, viendo qué puede hacer por un barrio o por una calle, un pedazo de calle en donde nosotros vivimos, qué podemos hacer. Y quizás por ahí empiece una gran revolución. Bueno, buenas tardes a todos. Primero un saludo a los compañeros aquí, a ustedes, a don José, ¿verdad? Y a la Asociación de Estudiantes que en este caso nos invitaron y a mí de participar acá. La breve intervención la voy a dirigir en tres partes. Uno, primero como una explicación, ¿verdad? Que creo que es importante educar un poco. La otra, pues como mi visión muy personal de lo que se habló ahorita. Y la tercera, pues como una serie de iniciativas o cosas que podemos llegar a hacer. En primer lugar, nos parece importante educar a la población. Vean que la compañera dijo, bueno, que yo era presidente del federado. No hay ningún problema, esa confusión siempre pasa. Y pues yo soy el primero que digo que hay que cambiarla, ¿verdad? Uno, el Colegio Federado es una federación de colegios, ¿verdad? Que se unieron en algún momento, hace muchísimos años, conformaron el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Nosotros, o yo aquí en este momento, estoy representando al Colegio de Arquitectos, ¿verdad?
Entonces, cuando la gente le habla a uno y lo asocia como Cefía, sí, mi colegio pertenece a una federación de colegios, pero estamos hablando como arquitectos y colegio de arquitectos. En el logo del colegio federado hay un color rojo, ese color rojo es el colegio de arquitectos. Entonces, a ustedes, pues, estudiantes, futuros colegas y todos los colegas que están por aquí, me parece que es muy importante que divulguemos bien la información. ¿Por qué? Porque en nuestro país pues no existe una cultura arquitectónica como tal, ¿verdad? Hasta en telenoticias hablan del colegio de ingenieros y de pronto sale una noticia de patrimonio del concurso arquitectónico de la asamblea y demás, y es culpa de todos nosotros, ¿verdad? De no informar bien, de no decirle a nuestros padres, a nuestros vecinos, al médico, al abogado, al mecánico, sí, que somos arquitectos, que no somos ingenieros, que nuestro papel es importante, ¿verdad? Y pues de ahí se dan una serie de errores, y compartiendo las experiencias que comentaron los compañeros ahorita, claro, estoy de acuerdo en un montón, en otras no es de la forma en cómo se presentaron, pero sí, hemos cometido muchísimos errores. Ahorita estamos a como estamos, porque así es, ¿verdad? Pero yo soy más propositivo y no ponernos a ver quién fue el culpable, quién no se hizo y por qué no se hizo, sino más bien pues agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a hacer las cosas. Sí, que vivimos en una cultura burocrática excesiva de trámites, sí. Yo soy el primer peleón en las municipalidades, en las instituciones, en el mismo colegio federado. Yo llego a pelear como ahí en el colegio, pues hay tanto trámite sobre trámite sobre trámite, donde realmente los que ejercemos liberalmente y tenemos nuestras pequeñas oficinas, somos realmente los que movemos la economía, en este caso el colegio federado. A modo de anécdota, pues en mi caso soy el presidente más joven, tanto en arquitectos como en el federado. Pues la verdad es que yo me siento honrado de aprender tanto todos los días con personas con tantísima experiencia. Pero también, y eso tampoco me da ni miedo ni temor para hablar, y si me equivoco, pues me equivoco. Pero le he comentado a los señores que durante muchos años, bueno, en el colegio de arquitectos, se nos ha visto siempre como los hippies, como los rebeldes, como los que hacemos pleitos y demás. No nos respetan, pero anteriormente habían épocas de grandes pleitos gremiales. Lamentablemente somos un colegio de arquitectos versus 4 de ingenieros. Entonces, en los momentos en que se llevaron ciertas batallas, pues algunas se libraron bien, otras no. Y pues, ¿qué pasa ahora? Bueno, estamos en otra época, estamos en una época en donde lo que hemos querido hacer es dialogar con todos. En el ejercicio profesional, el arquitecto no es el único, no es omnipresente, necesita de un montón de personas y colaboradores para trabajar. Entonces, desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hablando con las personas, con los distintos colegios y diciéndoles, ustedes durante muchos años, o los presidentes o directores de la Junta Directiva General han sido dueños de megas empresas, trabajan en el sector público, tienen puestos administrativos o gerenciales y no ejercen, ¿verdad? O en su momento ejercieron y ya no. Entonces, siempre me vacilan porque yo les digo que yo represento a la gradería de Sol, a los que de verdad estamos trabajando y que somos la mayoría de gremiados que al final aportamos los ingresos del federado. Otra cosa es que cuando los incorporados y los profesionales jóvenes llegan al colegio, solamente lo ven como un trámite y eso realmente es una gran lástima. No se acercan, también dicen que
el montón de plata que pagan al año y el colegio no hace nada, no. Al colegio de arquitectos lo que se paga son como 5.000 pesos por año y al colegio federal como 12.000 y lo demás es para cuando uno se muera, ¿verdad? Me parece importante decirlo porque a veces en las escuelas de arquitectura se estigmatiza al colegio y cuando digo colegio hablo por colegio de arquitectos. Se estigmatiza pensando que hay uno, bueno, en primer lugar que a uno le pagan. Todos los como 80 colaboradores arquitectos que tiene el colegio de arquitectos, a ninguno nos pagan nada, ¿verdad? Aquí hay un expresidente y don Alberto sabe la carga que es estar sentado en esa silla y casi que dedicándole medio tiempo o un poco más, de forma voluntaria, ¿verdad? Entonces, eso, repito, creo que es importante que lo sepan porque nadie sabe. ¿Qué he hecho yo personalmente? Yo apenas tengo 9 meses de estar en la silla y todas las semanas me reúno con nuevos profesionales. Uno está aquí y los escucho y les comento qué ha pasado, qué es lo que hacemos en el colegio y me doy cuenta que nadie sabe exactamente qué es lo que pasa ahí. Y tenían una visión completamente distante. Hay unas cosas que sí, evidentemente son ciertas, pero ¿a qué vamos? Bueno, no existe una cultura arquitectónica desde las escuelas de arquitectura, desde los barrios, ¿verdad? Y por eso es que todo lo que han dicho estos compañeros, unos ven que la parte es vial, otros que no hay planeamiento. Yo lo digo cuando nosotros como arquitectos hacemos una obra en una urbanización o algo y vemos que viene una acera, que al fin de cuentas es una rampa, y cuando viene la primera construcción y ve uno a la par una grada y una construcción nueva, entonces nosotros mismos nos estamos paseando en el urbanismo o lo que está sucediendo en el país. Un momentito para terminar. Sí. Es que, Ala, más o menos en 20 minutos sigue otra charla, amigo. Entonces, para dar tiempo a las preguntas. No duró 5 minutos. No, 5. 5 porque todos hablaron un montón, yo quiero un poquito. Y bueno, al final, me parece que es importante que sepan qué es lo que se está haciendo. Cultura, arquitectura, sí. Vivimos en un país donde todo el mundo critica, tiran la piedra y salen corriendo. O tiran la piedra detrás de una pared y demás. Pero cuando uno dice, nos ayudan, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que esto, es que lo otro. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Y los invito, como decía don Jorge y don Alberto y todos, tomemos el colegio, por supuesto, yo estoy aquí, se los estoy diciendo, ayúdennos a hacer cosas. Porque apenas un poquito de personas trabajando ad honorem, no podemos realmente solucionar los problemas de todos, ni todas las ideas de todos. ¿Qué ocupamos? Ayuda. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Alguien llega con una idea, vamos, lo apoyamos. No nos tiren el churuco a nosotros. Entre todos como colegas hagamos el trabajo. Con los expresidentes nos hemos reunido y hay un proyecto para el otro año que ahí lo van a ver ustedes. ¿Y qué estamos haciendo? Todas las ideas de todas estas personas con tanta experiencia, tomémoslas, dejemos de estar hablando que queremos hacer y hagamos. Entonces, a modo muy resumido, ya termino, aquí mi participación como Colegio de Arquitectos es, sí, han habido épocas malas, terribles, horribles, pero estamos en una nueva época que queremos hacer cosas. Y con la humildad del caso decir necesitamos ayuda. Y todos ustedes, arquitectos y futuros arquitectos, acérquense, las puertas están abiertas. ¿Se han hecho cosas malas? Sí, pero ahorita hay un pensamiento de hacer las cosas bien, o por lo menos comenzar a hacer, porque los ticos a veces nos caracterizamos mucho hablar y poco hacer. ¿Verdad? Entonces, es una invitación, de verdad, el colegio está para ustedes y ocupamos toda la ayuda del caso. Con eso, cierro. Bueno, ahora pasamos a un espacio para las preguntas de los estudiantes. Creo que quizás hasta aquí podríamos sintetizar lo que han dicho nuestros invitados.
Un poco, don Eduardo nos puntualizaba sobre los problemas urbanos de la GAM y las consecuencias de no haberse resuelto, digamos, en las últimas 3 décadas. Asimismo, también nuestros expositores nos hablaban de las dificultades técnicas y los desafíos de mejorar San José como ciudad. Don Jorge nos hablaba del tema del papel de los arquitectos y una invitación a ser más partícipes dentro de las decisiones del colegio. Y por último, el colegio, que nos hablaba un poco su perspectiva al respecto de todo lo que se ha comentado esta tarde. Entonces, la palabra es de ustedes. Ajá. Yo no soy estudiante, pero quiero opinar un poquito. Buenas tardes, está interesantísimo todo lo que han dicho, pero sí me queda un sabor amargo en la boca de ser tan pesimistas. Ahora, ¿quiénes fuimos los causantes de todo esto si no fuimos nosotros? Que pasamos, no hicimos nada, llegamos a una generación y ahora les dejamos a ellos la problemática. Entonces, yo pienso que no está terminado esto que están ellos retomando, que no lo vayan a invitar de nosotros, sino que haya un liderazgo, que es lo que no ha habido, porque el liderazgo siempre sale cuando hay crisis. Si no hay crisis, la gente vive pasivamente y por eso les están llamando a ellos la generación pasiva, porque no hay a qué dar respuesta. Ellos no saben a qué dar respuesta. Es más, Costa Rica está entre los 10 países del mundo que ha tenido paz y no ha tenido guerra. Toda Latinoamérica es convulsa, es el único de Latinoamérica que no. Y en el resto del mundo hay 9 países. Los demás, todos están convulsos. Y no ha habido liderazgo para opacar esa combustión que hay en el Medio Oriente, terrible. En Europa está fatal, Europa del Este, horrible. Entonces, uno dice, ¿por qué darles esa semillita de amargura? No, ellos pueden salir adelante, ellos tienen el potencial para salir adelante. Ahora, ¿quién va a ser el líder que lleve la bandera? Porque se habló de Uber y que se hizo la Plaza de la Cultura cuando estaba Uber tenía liderazgo. Después, todos los presidentes que han pasado, no ha habido liderazgo. Ha habido una gran robadera, eso sí, y se especializan. Y ya esa semillita, esperen un minutico, esa semillita se metió en el corazón del costarricense, que es lo terrible, pero ellos pueden también eliminar eso y seguir con la bandera de la paz, porque esa paz que tenemos es grandiosa. Nosotros la vivimos, pero ya está intrínseca, entonces no la sentimos, pero la gente que viene de afuera percibe a Costa Rica como el único país donde se puede vivir, donde se puede salir, a pesar de que tengamos rejas. Eso lo podemos eliminar, pero si hay un liderazgo que nos lleve hacia una paz y hacia una forma de vivir diferente, con urbanismo, la arquitectura es especial para eso. Y entonces, ustedes también, ustedes tienen una gran experiencia y pueden aportar muchísimo, muchísimo. Yo estoy en ciencias económicas, no tengo nada que ver con urbanismo, pero soy humanista también, y ustedes también son humanistas, así es que todos podemos hacer un aporte y no decir, porque después de que se hayan cometido los errores es muy fácil acotarlos. Lo difícil es hacer cosas para no cometerlos. Entonces, muchísimas gracias. Yo les digo que ustedes son la solución. Sí, con relación a su participación, decía Eduardo Galeano que el pesimismo es de la razón y el optimismo es del corazón, y que es falso que uno esté 24 horas al día optimista o 24 horas al día pesimista, que dependiendo de la hora del día uno está optimista o pesimista, ¿verdad? Yo le diría que, por ejemplo, yo salgo a caminar por la ciudad y a veces voy optimista y miro al cielo, digamos, para ver las estrellas en una noche, muy optimista, y me fui en un hueco por ver para arriba. Salgo del hueco de 3 metros de profundidad pesimista, ¿verdad? Entonces es un estado de ánimo voluble. Yo pienso que a los estudiantes y el futuro que les depara tienen que verlo en esas 2 dimensiones,
porque si uno es solo optimista, se va a estar yendo en el hueco, porque está yendo siempre para arriba. Entonces, hay que balancear esos dos estados de ánimo, y esos dos estados de ánimo comunicarlos con la práctica, indudablemente. Eso es lo que quiero. Yo creo que los muchachos tienen que construir propuestas. Nosotros nos quedamos, este grupo que les digo, con una frase de Fero García, que decía: los arquitectos no somos políticos, somos políticos de políticos, y que vamos a enseñarnos en las orejas a los políticos para que ellos gestionen cosas creyendo que son ideas de ellos. Cuando se hizo la Plaza de la Cultura, había 4 políticos haciendo la Plaza de la Cultura: Bernal Jiménez, Óscar Arias, Daniel Oduber y otro que ya no me acuerdo. Porque a todos creyeron en ese momento que a ellos se les había ocurrido. Pero hay que estar uno haciendo propuestas y peleándolos todos los días. Claro. Lo que hicimos, lo que tratamos de hacer en la Avenida Central, que no se pudo, solo se pudo cerrar, se presentó en la Asamblea Legislativa en 3 ocasiones diferentes. Y entonces perdimos. Pero éramos tercos. Les sugiero que sean tercos. Mi madre, pintora, cuando yo tenía duda de si tenía yo talento para ser arquitecto, caminando ahí por San Pedro, le dije: vieja, tengo mucho miedo de no tener el talento suficiente. Me dice: el talento no existe, mijito. Ella era pintora. Existe el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? 6 horas culo en un banco trabajando como un loco. Tengan temperamento. Muchas gracias. Ya se lo visto porque yo sí ya se me juntan las horas. Hasta luego. Quería aprovechar que tenía el micrófono en manos para hacer un pequeño ese comentario. Yo soy muy pesimista por el país, porque la obra, digamos que arquitectónica más grande de este país fue la idea, ni siquiera una obra estructural o un monumento a alguien, fue la idea de eliminar un ejército por profesores. Y actualmente no tenemos profesores. Tenemos algunos graduados, pero yo creo que como un Jorge que se acaba de ir fue más profesor que muchos, solo con lo que acaba de señalar. Y trasladando eso a la arquitectura, ni para qué, pues vemos otra vez el caos en los que estamos y en las consecuencias en que vamos, y después, siendo estudiante de arquitectura, más caos todavía siento, porque entonces ¿de qué sirve estudiar arquitectura si al final y al cabo están los asuntos del colegio, los asuntos del gremio, los asuntos de las leyes y los asuntos económicos, mercantilistas, sujetos que hay que vencer, corrupción y demás, que no tenemos que ir muy lejos. Costa Rica es un país muy corrupto, bueno, en muchas cosas. Es pesimismo, completamente. Y es pesimismo porque al final uno dice, bueno, si Costa Rica hizo ese pacto hace 67 años, nosotros deberíamos de ser la sede por moral de las Naciones Unidas. ¿Y dónde está la sede? New York, ¿verdad? Igual con el de Latinoamérica y todo esto. Pero es pesimismo en ese sentido, pero a partir de ese pesimismo aparecen las ideas y todas esas cuestiones, cosas que se han mencionado acá y que se han mencionado en la academia y demás. Nosotros como estudiantes podemos decir que muchos de esos culpables son esas personas, aunque posiblemente muchos hayan tenido la primera vez de escuchar a estos señores. La responsabilidad de las revoluciones del mundo han sido de las personas que saben, de las personas que conocen, porque son las personas educadas, y realmente de ahí vienen las grandes revoluciones. Y nuestra revolución en este país fue una revolución tan pacífica que ahora padecemos del pacifismo extremo y todo es tranquilo. Y hemos tenido personas que nos han liderado, claro, que nos han liderado, pero nos han liderado pésimamente. Nos han liderado a movimientos en donde creemos que, repito unas palabras que dijo un expresidente, que no voy a mencionar el nombre, pero sí voy a decir que es Premio Nobel de la Paz, de que nosotros nos vendían las ideas así tan descaradamente, de que de que las personas que andaban en motocicleta iban a llegar en motocicleta BMW, y las personas que andaban en un Hyundai, porque me pareció muy civil decir Hyundai, iba a llegar en un Mercedes-Benz. Y hay gente que se traga eso.
Yo quiero, primero que nada, agradecerle a la señora su intervención. Es hermosamente sorpresivo, con la aclaración de que diga que es una economista, pues basta para entender su amor a la patria. Concretémoslo en eso. Porque la verdad es que lo que estábamos planteando es un problema de tipo urbano, arquitectónico urbano, que sin menospreciarlo, pues no tiene nada que ver con la economía. Pero me hace pensar que su economía está sentada de alguna manera en muchos principios urbanísticos, arquitectónicos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por su intervención. Solo quiero decir que si por lo menos mi personal pensamiento, y no tengo la menor duda de que Jorge y todos mis compañeros aquí, Hernancito, hemos puntualizado problemas, es porque existen. Y si a estos muchachos no se los planteamos, que ni siquiera están planteados, ¿verdad? Para podérselos plantear y hacérselos conocer, tendríamos que pasar aquí por lo menos 3 años hablando con los estudiantes, dando clases en las aulas, etcétera, y etcétera. Pero venimos a una reunión y en la que nos han planteado unas cosas, pues ¡pum!, hay que aventarlos de alguna manera. No para que se vayan al virilla y se tiren de cabeza, obviamente. Porque si en realidad, como dicen, San José es la ciudad más horrible del mundo, yo digo que puede que las calles sean la ciudad más horrible del mundo. En algún momento, en algún congreso, en el colegio, dije yo, pocas ciudades tienen el paisajismo que tiene San José. Entonces, ¿cómo es posible que salgamos amargados hacia la avenida 8, cuando ya dejé San José y perdí la perspectiva de las montañas del sur? Yo me levanto y me paro en la Plaza Roosevelt generalmente cuando vengo y me paro para ver las montañas del sur. Y le pido al Señor que me deje respirar, porque voy a empezar a entrar a la avenida 8. Mi oficina está en la avenida 8 y ya sé que me voy a ir a meter en un embudo. Pero otra vez vuelvo a salir de ello, pero si esto es bello, esto es ir a ver la carpintera. Pocas ciudades tienen las perspectivas que tiene la ciudad de San José. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, con toda la información que nos dio Eduardo, pues algunas cosas yo no las sabía. Hoy mismo, a 50 años de ser arquitecto, ya me estoy informando de unas cosas que me van a ser útiles ahorita que llegue a mi oficina de regreso para plantearme algunas otras cosas. Entonces, yo creo que de aquí ellos son los responsables ahora, de alguna manera, ya están comprometidos, ya saben, ya se les dijo algunas cosas y quedan millones de cosas todavía para plantearles. Entonces, si hablamos de edificios públicos, hospital, la problemática urbana de los Calderón Guardia, lo que hicieron ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la ciudad? ¿Qué es esto? Yo fui parte de esa oficina, me duele en el alma lo que han hecho. ¿Qué fue lo que hicieron? Vaya por ahí. Entonces, si nosotros ya sabemos qué es lo que ha pasado de estos últimos años, por lo menos desde aquí hasta aquí, que ya hemos recorrido mucho camino y hemos visto desarrollarse o desdesarrollarse la ciudad, entonces tenemos que decírselo. ¿Cómo voy a ver a esta chiquita aquí, quedarme callada y decirle, mire, usted se va a encontrar con un sopapo ahí? O como dice Hernán, viendo el cielo, viendo los pantallos y me voy en un hueco. En la avenida 8 me pasó con mi carro a 20 metros de mi oficina. Ya hacen el bendito paseo de estudiantes y dejan unas alcantarillas y se me olvida el asunto ahí y me fui en el hueco. Paso 20 veces por ahí al día. Hay que decirlo, claro. Hay que hacerlo, hay que gritarlo, hay que salir al periódico, en fin, no sé qué hay que hacer. No sé qué. Entonces, toqué a las escuelas de arquitectura porque yo creo que aquí es donde está el grito grande. Y aquí es donde van a brotar todas estas cosas.
y mencioné al Colegio de Arquitectos, conociendo el Colegio de Arquitectos, lo vuelvo a decir, yo fui presidente del Colegio de Arquitectos y con mi grupo nos rompimos la madre por ese colegio. Barrimos cualquier cantidad de cosas y a él le consta. ¿Verdad? Y aquí está Luis Alberto Monge también, le consta, alumno mío. Entonces, yo digo, los vamos a dejar que se vayan solos y que se vayan en todos los huecos. No, ¿verdad? No, no podemos hacerlo, hay que decírselo. Gracias. Y gracias, señora. No, yo digo que este muchacho saca la bandera por todos los demás, pero él no es ni sordo, ni miope, ni tonto. Es muy inteligente y sabe dónde está parado. Lo que le toca ahora es darle respuesta a sus retos. No decimos nosotros, porque ustedes lo están diciendo. ¿Puedo apuntar algo? Hay un orden, creo que Sí. Bueno, tal vez muy cortito. La visión, en realidad, lamento honestamente que hayamos transmitido una visión aparentemente pesimista. Yo creo que es más bien realista, porque de una práctica profesional se cae en un vacío y evidentemente el vacío sigue estando vacío, ¿verdad? Entonces hay que llenarlo. Pero yo creo que para levantarles el ánimo, porque al final de cuentas todos somos costarricenses, no se debe perder la perspectiva histórica de quiénes somos, de dónde venimos, y lo que este país ha hecho en el pasado para ser lo que hoy somos. Esa paz y esa cosa que tenemos no nos las han regalado necesariamente, que ha sido pacífica. Pero si revisamos la historia, hay una gran cantidad de hechos que muchos pro hombres y pro mujeres de este país han contribuido a darnos la patria que hoy tenemos. La gran preocupación, y para que a ustedes no se les siga llamando la generación perdida, porque eso es un insulto, y además un gran reto para ustedes. Es pasiva. Como pasiva. Y yo no creo, yo creo que el enfoque de ustedes, porque igual tengo hijos de la edad de ustedes, y es que yo creo que ustedes se han cansado del status quo, ¿verdad? Se han cansado de que la política no resuelve nada, se han cansado de que los impuestos no se invierten, se han cansado de que la infraestructura, se han cansado de que esto, se han cansado, de todo se han cansado, pero a la larga están haciendo en ustedes un enfoque diferente. Lo que yo sí considero prudente es que no pierdan la perspectiva histórica, porque también ahí están las raíces de muchas cosas que ustedes pueden seguir adelante. Muy bien. Sí, bueno, me voy a parar porque sé que hay gente aquí y no quiero darle la espalda. Un par de comentarios, no sé, tal vez para cerrar, ya sé que son las 3 de la tarde. ¿Puedo usar el micrófono, por favor? Gracias. Es que lo están grabando. Un par de comentarios, nada más. Como ser parte del público hoy de esta conversación, creo que sí se sintió una, digamos, descripción negativa de la realidad. Y el rol de las escuelas, digamos, fue puesto sobre la mesa, y es una discusión que yo creo que hay que tener con los alumnos, con los profesores, con los profesionales, y entonces me encanta que sea el inicio de esa conversación. Sí siento que el rol del arquitecto en las últimas décadas ha sufrido, y ha sufrido de una manera que hoy en día se está cuestionando. Pero hoy en la conversación he notado ciertas cosas que creo que son dañinas para la misma profesión y que me gustaría traerlas a cotación. Una de esas es las generalizaciones. No creo que podamos generalizar muchas cosas. Solo para poner un ejemplo, claramente no todas las crisis y todos los conflictos han sido hechos por tal tipo de grupo social o otro. Esas generalizaciones nos llevan muchas veces a preconcepciones. Y el gremio está cargado de esas preconcepciones. Se habla un poquito de la negatividad y la positividad. El acto creativo
es por definición un acto positivo. Es decir, para los que han leído el acto de la creación, el libro, saben que en el momento en que uno descubre algo, la recompensa biológica es una recompensa de felicidad. Cuando a usted le cuentan un chiste, ¿cierto? Si yo cuento un chiste aquí, los que se van a reír son los que lo entienden y se ríen en el momento en que lo entienden. Ese es su cuerpo diciéndole a usted mismo y dándole una recompensa biológica y física de que usted entendió algo, de que usted creó una nueva información en su cerebro. Entonces, yo creo que uno de los roles que la Escuela de Arquitectura hoy en día juega es la de enseñarle al estudiante a descubrir esos problemas, planteárselos como lo estamos haciendo hoy, pero también enseñarles que a través del pensamiento crítico se pueden llegar a solucionar esos problemas. Y eso es lo que se llama diseño. Entonces, creo que es muy importante que tomemos lo que se nos está diciendo hoy con un poquito de sal y pimienta y entender que lo que estamos haciendo aquí es enseñándoles a pensar a través del diseño para mejorar las condiciones reales actuales. Entonces, quería terminar con ese comentario porque creo que tal vez estaba dando un conflicto de ideas que estaban muy generalizadas y que son, a veces pienso, preconcebidas, y quería ser claro en el rol de la academia y de los profesores. Gracias. Bueno, vamos a cerrar la actividad acá. Muchas gracias a Luis Diego por sus palabras de cierre. Ciertamente la discusión tenía como objetivo problematizar el tema urbano, ponernos a pensar y conversar y no, digamos, para llegar a conclusiones apresuradas, etcétera. El espacio como tal de discusión, de conversación, donde nos acompañan estos panelistas de tanta experiencia y la convergencia de ustedes como estudiantes jóvenes es lo que se valora de la actividad. Bueno, entonces vamos a cerrar acá porque justo ahorita está empezando la charla de Proyecto Madera en el auditorio Sasso. Ajá. No, si me permite, nada más 3 palabras. Ok. 3. Por favor, sí. Entonces, No, nada más 3. Sí. Entonces, muchas gracias por la asistencia y por la participación atenta de los estudiantes. Vamos a darle el cierre a don Manuel. No, es nada más 3 palabras. Lo que yo quiero decir a raíz del comentario del compañero que habló aquí, esta conversación, en síntesis, fue un acto político. Nada más, eso es todo. Okay.